saludamos a nuestros suscriptores, amigos y hermanos que nos ven por el canal de YouTube. Seáis bendecidos a través de esta palabra que el Señor nos da en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, pues el título de este mensaje le he titulado lo que Dios, le he titulado mi parte y la parte de Dios. Le he titulado a este mensaje, mi parte y la parte de Dios. Dile al que tienes al lado, hoy voy a ser transformado por el poder de Cristo en su palabra, por medio del Espíritu Santo. Amén, amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 6, y vamos a leer el versículo 22 y 23. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice así: habéis sido libertados del pecado. Ya habéis sido. Hermanos, esta palabra es muy poderosa, porque si realmente la cogemos por fe, si realmente la aplicamos a nuestra vida, si realmente le creemos a Dios. Hoy hablábamos, el pastor y yo hablábamos que hay dos cosas muy distintas. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creer en Dios, también los demonios creen y tiemblan. Pero creerle a Él, a Dios, es otra cosa distinta. Amén. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón, déjame decirte que si no tienes al Señor, es la primera vez que escuchas esta palabra, y no tienes al Señor Jesús como Salvador, déjame decirte que solo hay uno, en un nombre en quien podemos ser salvos, que es a través de Jesucristo, el Salvador, el que vino a quitar el pecado del mundo. Solo tienes que recibirle en tu corazón, entregarle tu corazón y decirle: Señor Jesús, entra en mi corazón, yo te recibo como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, lléname de tu Santo Espíritu para acabar bien mi carrera y enséñame toda la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Deseo que puedas hacer esta oración y recibir a Jesucristo. Una vez que recibimos a Jesucristo, nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Eso lo hemos recibido. Amén. Real y verdadero. Amén. Gloria a Dios. Que lo vean nuestros ojos o que no lo vean, eso ya es distinto. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nuestro Salvador, lo recibimos por fe. Amén. En el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Nosotros tenemos un Dios poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que estando en el trono de Dios, estando en el cielo, en su reino, dejó todo por salvarnos a nosotros. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Es también el Señor Jesucristo tuyo si tú nos ves a través del canal de YouTube. Amén. Hoy en día hay guerras, hay rumores de guerras, hay muertes, asesinatos, enfermedad, hay mucho sufrimiento en el mundo, pero para eso apareció Jesús, para deshacer las obras de las tinieblas, para salvarnos, para sanarnos y libertarnos. Eso es un hecho real que Él hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Él pagó ese precio
como cordero inmolado, se entregó en la cruz. Vale, pongo esto aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí lo pongo así. Bueno, lo pongo así. Bendito sea Dios. Es que como tenemos un ventilador y se vuelan las hojas para que no se vuelen. Bendito sea Jesús. Entonces, hermanos, hemos sido libertados por el pago de Jesucristo en la cruz. Hemos sido libertados del pecado y de la muerte. Nosotros, una vez que nuestro cuerpo físico muera, ya sea creyente o no creyente, tu alma no muere nunca, jamás. La gente se cree que dice descansa en paz, pero no sabe si esa persona tiene dos destinos. Un destino es el cielo y otro destino es el infierno eterno. Hay dos destinos eternos. Amén. La salvación eterna o una perdición eterna. Bendito sea Dios, aquel que le cree a Dios, que cree que le hay, es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Y cuando recibimos esa salvación, hemos sido trasladados de esas tinieblas, de ese rumbo al infierno, de esa condenación. Dios nos rescata, nos salva y nos lleva a su trono. Y ese traslado de las tinieblas a la luz, en eso vamos a ver todo lo que conlleva esa salvación. Amén. Porque es verdad, pastor, que a veces predicamos y la gente solo conoce a Jesús como Jesús Salvador, que murió en la cruz por los pecados y al tercer día resucitó. Y solo lo conocen por eso. No conocen todo lo que hizo Jesús. No solo hizo eso. Él nos justificó, Él nos limpió, Él nos rescató, Él nos quitó Amén, de las aleluya, tinieblas, gloria. Él rompió las cadenas, Él quitó la enfermedad. Gloria a Dios. Muchísimas cosas de esas. Entonces, ¿por qué muchas veces la gente sigue cayendo en sus mismos pecados, sigue cayendo en las mismas ataduras, sigue caminando en derrota, teniendo como Salvador y Señor? Porque también hay dos puntos importantes, hermanos. Hay gente que tiene como Salvador a Jesús, pero no lo tienen como Señor. Ahora estábamos hablando con nuestra hermana amada, nuestra hermana Consuelo, antes de empezar el culto, estábamos hablando de que la gente no tiene hambre de Dios. La gente quiere que Dios le quite el problema, pero no quieren amar ni seguir al Dios que quita los problemas. Aleluya. Quieren los beneficios que trae el Evangelio y el Señor Jesús, como multiplicaba los panes y los peces, pero no quieren seguir a ese Jesús que multiplica los panes y los peces. ¿Por qué? Porque hay gente que solo lo tiene como Salvador. Jesucristo es el Salvador del mundo. Lo es, lo era y lo será siempre. Amén, Por los aleluya. siglos. Él nos salvó y nos salvará y seguirá salvando, porque Él, para eso apareció el Hijo de Dios, para salvarnos que estábamos perdidos. Entonces lo tienen como un Salvador, pero tienes que tenerlo como un Salvador y como un Señor. Al Señor se le obedece, al Señor se le honra, Amén, al gloria. Señor se le agradece, al Señor se le reverencia, al Señor sí o sí se le obedece, nos guste o no nos guste. Porque la gente quiere salvarse, pero no quiere obedecer. Pero el Evangelio está para obedecer, que en esa obediencia nosotros somos grandemente bendecidos, gozosos, felices. Yo en mi vida he sufrido mucho y en el mundo hay mucha aflicción, pero cuando yo recibí el Evangelio al Señor Jesús, he recibido un gozo, una paz, una seguridad que no te la da el mundo. El mundo no te puede dar ese amor, porque Dios es amor. Amén, Dios aleluya. es un Dios amoroso que ama. Ama hasta entregarse en la cruz. Ha derramado hasta la última gota de la sangre por ti y por mí. Eso no lo hace nadie en la tierra. Entonces vemos que la gente lo tiene como Salvador, pero no lo tiene como Señor. Aquí vemos, como leímos ahora en el versículo 22, dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. O sea, Dios nos
nos liberta del pecado, Amén. nos liberta de las cadenas, nos liberta de la oscuridad, nos liberta de la perdición para hacernos siervos de Él. Aleluya. No nos liberta para que hagamos lo que queramos y volvamos otra vez a brazos del enemigo, que el enemigo nos devore. Hermanos, hablábamos antes del culto que el diablo está como león rugiente, esperando a quien devorar. Él no está esperando que no pasa nada, está esperando a que cualquier ovejita, cualquier corderito de Dios se desvíe del rebaño para devorar. Y Dios nos ha dejado un montón de ejemplos en su palabra para que cojamos temor de Dios. Amén. Para que si salimos de la cobertura de Dios, hay un peligro muy grande, muy grande. Entonces, la palabra de Dios dice que primeramente Dios nos ha libertado, nos ha hecho libres del pecado, pero siervos, dice, y hechos siervos de Dios. Por eso necesitamos más que nunca conocer a Jesús personalmente, conocerlo, porque nuestra vida nunca jamás en la vida se transformará y dejaremos el pecado si no vamos a quien quita el pecado. Amén. Para ser quitado el pecado tenemos que estar con el que quita los pecados. Amén. Yo para que me arreglen una muela y me quiten el dolor y me quiten esa muela, tengo que ir al que quita las muelas, que es un dentista. Tengo que ir. Cuando estoy enferma tengo que ir al médico, porque es ahí donde me van a quitar el dolor, la infección o lo que tenga. Entonces, para quitar y ser libertados del pecado, de las cadenas, necesitamos conocer a Jesús. Y necesitamos conocer a Jesús completo, como Salvador y como Señor. Entonces vemos que hemos sido trasladados. Pastor, ya hemos sido trasladados. Amén, aleluya. Ya hemos sido limpiados. Pero ahora vamos a ver por qué, si hemos sido limpiados, ¿por qué seguimos pecando? Vamos a verlo porque el Señor nos lo va a hablar también. Vamos a ir a Gálatas 5. Vamos a leer el Gálatas 5, el versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, si Jesús nos hizo libres y nos quitó ese yugo que teníamos, esa esclavitud, ¿por qué seguimos fumando, seguimos bebiendo, seguimos robando, seguimos mintiendo, seguimos en el mundo con los placeres que traen muerte? ¿Por qué seguimos perdiendo tiempo en tanta televisión, perdiendo tiempo en tanta cosa vana que no te edifica? Mirad, hermanos, si tú sabes que tú tienes un problema, cuanto más tiempo pases en cosas que te distraigan, no vas a resolver el problema. Necesitas pasar tiempo con quien te quita el problema. Amén, gloria a Dios. Entonces, aquí dice, estar pues firmes en la libertad con que Cristo, no dice con la libertad con que, dice, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces yo me pregunto, pastor, ¿quién nos hace libres? Jesús. Jesús, Amén. Cristo. Solo Cristo liberta, solo Cristo sana. Amén. No sana, la televisión no sana. La televisión no liberta. Bueno, hay una excepción, únicamente que en esa televisión esté predicando algún predicador el Evangelio. Entonces, si está alguien predicando el Evangelio de Cristo, ahí sí puede ser libertado. Pero estamos hablando de que hay unas tinieblas y una luz. Lo que pertenece al reino de las Amén, tinieblas amén. y lo que pertenece al reino de la luz. Si tú vas a las tinieblas, te vas a llenar de tinieblas. Pero si tú vas a la luz, te vas a llenar de la luz. Si tú estás en la calle paseando y los placeres de este mundo, pues te vas a llenar de los placeres de este mundo que no te va a libertar. Pero si tú vienes a la iglesia, te llenas de Cristo
Amén, Cristo gloria a nos hizo Dios. libres, solo Cristo. Yo fumaba 2 cajetillas diarias y solo Cristo. Había probado parches, había probado hasta acupuntura, que de aquella yo no conocía al Señor, muchas cosas y nada me libertó del tabaco. Pero gracias a Dios que Cristo me hizo libre, libre del tabaco y libre de muchísimas cosas más. Pero yo fui a la fuente que hace libre. La fuente es Cristo Jesús. Amén, Por eso aleluya. dice que estemos firmes en esta libertad con que nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, hay muchas cosas que nos esclavizan, muchísimas. Porque este es un mundo que te lleva, que te envuelve, que si te dejas llevar te va a envolver a la perdición, a gastar dinero, a hablar cosas que no tienes que hablar, a ver cosas que no tienes que ver, porque eso te ensucia el alma, te ensucia el espíritu y te vuelve a meter sujeto al yugo de esclavitud. Y de ahí nos sacó Dios. Y de ahí Él ya lo hizo. Entonces tenemos que caminar firmes en esa libertad. Vamos a leer en Filipenses 12, Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Y dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces dice la palabra de Dios que porque Dios siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, nosotros hemos sido salvos, pero ahora esta salvación nos tenemos que ocupar las 24 horas del día, ocuparnos para ser perfeccionados en esa salvación, para ocuparnos de manera que pongamos a nuestro Señor Jesús, por eso dice el Señor Jesús, como Señor. Como Amén. Señor. Entonces, vamos a ver 2 partes. Como bien dijimos, vamos a ver la parte que Jesús hizo por nosotros y la parte que tenemos que hacer nosotros. Porque a veces estamos confundidos que hay cosas que las tenemos que hacer nosotros y estamos esperando que las haga el Señor. Amén. Y hay cosas que ya Jesús las hizo y pensamos que las tenemos que hacer nosotros. Y estamos así totalmente confundidos, por así decirlo. Vamos a ver qué hizo Jesús por nosotros. Aparte de ser nuestro Salvador, vamos a ver varias partes que Dios hizo. Primero, Jesús, Él nos justificó. Amén. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Qué pocas cosas hay gratuitas, ¿verdad, pastor? Hay Amén. pocas cosas, todo hay que pagar. Hay un anuncio que sale en televisión que dice, esto hay que pagarlo, esto hay que pagarlo. Hay pocas cosas que son gratuitas, pero lo que Dios da, lo da gratuitamente. Amén, Dice, gloria a Dios. fuisteis siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pastor, ¿por dónde nos viene la redención de nuestros pecados? En Cristo. En Cristo Jesús. Dice en Romanos 3:23, que es el versículo que hemos leído. Y en 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces vemos en estos versículos que Él nos justificó. ¿Cómo puede ser una persona que tiene una condena, una persona ha cometido un acto delictivo, pues vamos a suponer que robó, y lo llevan al juez y lo declaran culpable?
culpable y lo meten en la cárcel. Pero viene una persona y dice, no, por favor, deténme a mí y méteme a mí en la cárcel, a él déjalo libre, porque él, yo lo limpio, yo le doy redención y lo justifico delante de Dios, yo lo justifico, méteme a mí en la cárcel. Eso es lo que hizo Jesús. Él se puso para hacernos a nosotros limpios, justos, redimidos, como si nunca hubiéramos cometido ni un solo pecado, como si fuéramos limpios, como dice, os limpiaré blancos como la lana, aunque vuestros pecados sean como el carmesí. Él nos limpió de todos nuestros pecados. El Señor hizo eso por nosotros. Entonces, Él nos justificó. ¿Cómo no estar agradecidos? Hoy hablábamos con nuestra hermana Consuelo, dice, es que yo estoy agradecido por lo que Dios hizo por mí. ¿Y cómo no vamos a estar agradecidos si nosotros merecíamos otras cosas? Número 2, Él nos dio salvación. Como dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Él es el Aleluya. Salvador del mundo, nuestro Señor Jesús. Él nos salvó. ¿Dónde tenemos salvación del alma? ¿Quién nos puede salvar? Solo Cristo. Entonces dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces tenemos esa salvación no solo para nosotros, sino para nuestra familia. Yo muchas veces lo digo y lo seguiré diciendo, que si tú tienes familia, tú vas a ser la puerta de salvación para tu familia. Por eso necesitamos clamar a Dios, pedir esa salvación no solo para nosotros, sino por nuestra familia. Necesitamos salvar también a nuestra familia. Por eso no podemos faltar, no tenemos que hacer todo lo posible para estar con ese Salvador. No faltar a la iglesia, no faltar a la palabra, no faltar a ese encuentro con Dios, porque Él es el único que te puede salvar. Amén, aleluya. A toda la familia. Amén, gloria a Dios. Número 3, Él nos dio redención. Dice en Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él por su sangre nos limpió y nos perdonó. Y tenemos esa redención, dice, ¿en quién tenemos redención? ¿Quién? En Cristo Jesús. Entonces vemos que tenemos esa redención, nos redimió el Señor. Tenemos esa redención a través de Él. Número 4, tenemos santificación. Dice, y a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todos los que están en cualquier lugar invocando el nombre de nuestro Señor Amén, Jesucristo. gloria a Dios. Dice, a los santificados en Cristo Jesús. O sea, solo podemos santificarnos en Cristo. Amén. No podemos santificarnos por buenas obras. Podemos colaborar con tal ONG, ayudando a la familia, ayudando al vecino. Si alguien se cae por la calle, levantarlo, darle de comer a un pobre. Sí, eso son buenas obras y no dejemos de hacerlas, tenemos que hacerlas. Pero la santificación es en Cristo Jesús. Amén. Él nos santificó por su sacrificio. Número 5, Él nos dio libertad, como leímos en Gálatas, que fuimos libertados. En Romanos 6 y en Gálatas fuimos los versículos que leímos. Dice así la palabra: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, estamos leyendo Romanos 8, 2 y 3, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea, Dios nos libertó por la ley de espíritu
en Cristo Jesús. No hay en ningún sitio espíritu de vida, en ningún lugar. Solo están en Cristo Jesús. Y Él nos quitó esa ley de pecado porque teníamos la naturaleza de la ley del pecado y la seguimos teniendo si es que no somos redimidos. Cuando somos redimidos, eso se queda abolido, se queda abolido completamente. Amén. Por eso, querido hermano, amigo que me ves, es importantísimo creerle a Dios, no creer en Dios, creerle a Dios, a su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y si tú no tienes al Señor, por eso es tan importantísimo, porque solo estas cosas ocurrirán en Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús, fuera de Él, nada se puede hacer. Entonces, Dios nos libertó también de la ira de Dios, dice en Romanos 5:9, el cual nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces nos hizo libres. Amén. Gloria a Jesús. Nos hizo hijos, también nos hizo herederos, somos herederos de Él. Amén. No Aleluya. no es solo un Salvador, Él nos ha hecho todas esas cosas. Él nos dio perdón, nos selló con su Espíritu Santo, nos dio sanidad porque por sus llagas hemos sido curados. Amén. Nos dio acceso al Padre por medio de su Espíritu Santo, nos dio la seguridad de la salvación, nos dio la gracia que está en Cristo Jesús para nosotros y nos ha hecho completos en Él, dice su palabra. O sea, nos ha dado toda la bendición en los lugares celestiales. Amén. Jesucristo nos ha dado todo eso y más. Nos ha dado victoria por medio de su sangre, porque dice la palabra en Apocalipsis, y ellos han vencido por la sangre del Cordero y la palabra del Aleluya. testimonio. Gloria a Dios. Todo eso lo hizo Jesús por nosotros. Sí, Señor. Entonces tenemos que ver cuál es nuestra parte, porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Y vamos a ver cinco cosas rápidamente, porque ya el tiempo. Vamos a ver 5 cosas, así como hemos leído que Dios hizo muchísimo más, Jesús hizo mucho más, Amén. pero para en grandes rasgos dividirlo así en estas partes. Pero ahora vamos a ver qué tenemos que hacer nosotros. Si Él ya lo hizo todo por nosotros, si Él ya nos libertó, nos salvó, nos limpió de todo, nos redimió, nos justificó, nos santificó, ¿por qué no hay una transformación en nuestras vidas? ¿Por qué no estamos viviendo la victoria? Porque Él dice que nos dio victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. ¿Por qué muchas veces estamos en derrota? Pues vamos a verlo. Número 1, la primera parte que tenemos que hacer nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, es creerle a Él, creerle a Jesucristo. Amén. Si Dios lo dijo, Dios lo hará, aunque nosotros no veamos, porque nosotros, los cristianos, no vivimos por lo que sentimos, vivimos por lo que creemos. Amén. Aleluya. Nosotros no es por vista, es por fe. Cuando recibimos a Cristo, no vimos a Cristo en persona. No, Cristo vino aquí visible en cuerpo, pero lo recibimos por fe. Amén. Amén. La liberación del pecado se recibe por fe. Amén. Tu vida va a ser transformada cuando le creas a Dios, le creas totalmente lo que ha dicho. No, yo he sido libertada del pecado, he sido trasladada de las tinieblas a la luz. Estas tinieblas, yo no pertenezco a estas tinieblas, yo pertenezco a la luz. Y tenemos que hacer esa batalla de la fe, porque el creyente, el soldado, batallamos en la fe, no es a puñetazo, ni por fuerza, ni a base de trabajar, no, es por la fe. Amén. Que peleemos la buena batalla de la fe. Amén. Entonces, número 1 que tenemos que hacer es creerle a nuestro Señor Jesucristo y a toda su palabra. Si Él dijo aquí en estos versículos que hemos sido libertados del pecado, no podemos volver a caer en el pecado. ¿Por qué? Porque Él ya nos quitó de ahí, nos quitó.
Que nosotros lo veamos con ojos naturales, o no lo veamos, eso no tiene nada que ver. Porque nosotros tenemos los ojos de la fe. Amén. Y decir, Él ya me trasladó, Él ya me sanó, Él ya me libertó. Amén, aleluya, gloria a Soy Dios. libre de este problema, soy libre de esta enfermedad, soy libre de esta escasez, en el nombre de Jesús. Amén. Número 1 y número 2 es vivir por sus promesas en la palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastora? Pues tienes que leer la Biblia, esforzarte. Hay un esfuerzo que ya lo hizo Jesús, pero hay otro esfuerzo que lo tenemos que hacer nosotros, y es el esfuerzo de vivir en su palabra, leer su palabra, meditar su palabra, declarar su palabra, cantar su palabra, memorizar la palabra. Eso sí que es un trabajo que poca gente, hermana Consuelo, quiere pagar ese precio, porque le cansa los ojos, dice que la letra es muy pequeña, que no ve bien de los ojos, que no tiene costumbre de leer. Pues yo, mira, me mandaron tomar un medicamento, pues yo con lo pequeña que era la letra del prospecto lo fui a leer para ver cómo lo tenía que tomar, y casi que me costaba leerlo, pero si yo me tengo que tomar ese medicamento, me tendré que pasar el esfuerzo de leer a qué horas lo tengo que tomar, cuándo lo tengo que dejar de tomar y lo demás. Pues la palabra de Dios es nuestra salvavidas, es nuestra, la palabra dice que es la espada del Espíritu. Y entonces ese es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, es una disciplina que tenemos que hacer. Orar, o sea, leer, declarar y poner por obra su palabra. Entonces, número 1, creerle a Jesús. Amén. Número 2 es vivir por las promesas de su palabra. Amén. Y número 3 es tener comunión diaria con Él por medio de su Espíritu. Amén. ¿Qué es tener comunión? La comunión es hablar con Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Jesús lo hizo todo en la cruz, pero ese Jesús que es nuestro Salvador y Señor, nosotros tenemos que rendir cuentas a Él. Tenemos que presentar el día, presentar la noche, decirle, aquí estoy, Señor, porque eres mi Señor. Aquí estoy, mi amado Salvador, porque eres mi Salvador, eres mi amado, te quiero conocer, te quiero servir, te quiero hacer todo contigo. Necesitamos esa comunión. Entonces, la comunión es la oración, estar orando Amén. en lo secreto, orando de día, de noche, caminando en el coche, orando. No hace falta a veces orar con palabras que se oigan. A veces puedes estar orando en tu corazón. Muchas veces me tiene pasado ir en un autobús o en un coche y hay más gente y no me voy a poner yo allí a orar porque tampoco hay que ser prudentes. Pero puedes orar en tu corazón o estar trabajando y estar orando en tu corazón y hablando Amén. con el Señor. Entonces, número 1 es creerle a Jesús. Número 2 es vivir sus promesas, su palabra. Número 3 es orar, tener ese tiempo de oración. Número 4 es ocuparse de la salvación, como leímos. Ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor. Dice en 2 de Pedro 1:10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Nuestro proceso y de santificación es un camino con Cristo. O sea, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor. Hermanos, ocuparnos de Dios es venir a la iglesia. Desde la pandemia que ha pasado, una pandemia mundial, la gente ha dejado de congregarse. Ya no asisten a las iglesias. Se han enfriado, se han apagado. Y nosotros más que nunca tenemos que avivar el fuego. Tenemos que estar preparados para su venida. Gloria a Dios. En cualquier momento va a tocar la trompeta y Jesús va a llevar a sus hijos. Aleluya. Va a llevar a su iglesia en el arrebatamiento. Entonces aquí habla la palabra de que tenemos que ocuparnos con temor y temblor. ¿Qué es ocupar? Es congregarte, es ir a la iglesia. Las iglesias tienen sus días de culto. Unos tienen cultos más, otros tienen
evangélica que sea firme en la palabra. Sí, Señor. Gloria a Pero Dios. no dejes de congregarte jamás, nunca. Sí, es verdad que pasamos un tiempo de confinamiento y no se podía congregar, pero estaba el internet y había muchas iglesias online que estuvieron dando culto, palabras, reuniones, Amén. oraciones. Pero ahora ya la gente puede salir a la calle y es necesario congregarse. Por eso, número 1, créele al Señor Jesús. Número 2, vive su palabra. Número 3, órale al Señor en lo secreto y en tu vida de tu corazón. Número 4, congrégate. Congrégate porque es necesario congregarse y no dejarse de congregar, porque el dejar de congregar te está apartando del rebaño y te vas enfriando. Y el diablo está como león rugiente mirando a quién devorar. Por eso hay que hacer un esfuerzo para congregarse. Lo sé, hay que hacerlo, a lo mejor de gasolina o de autobús o de lo que sea o de tus quehaceres, pero ese esfuerzo merece la pena porque está en juego tu salvación. Amén. Y la de tu casa. Y número 5, para acabar, es que el poder del diablo está en la mentira. Y porque él es padre de mentira, es mentiroso desde un principio. Y le hace creer al mundo sus mentiras porque el mundo está bajo el maligno. O sea, el poder del diablo es la mentira y el poder del cristiano es la verdad. Entonces, número 5 es que mires lo que es verdad y lo que es mentira. Porque a veces el diablo te está mintiendo y te está, bueno, hace mucho frío, no vayas hoy a la iglesia. Y te crees que son tus pensamientos. Pero esos pensamientos vienen del enemigo, que es el padre de la mentira, que Jehová lo reprenda. Amén. Amén. El cristiano va a vencer con la verdad. Y a esa mentira que el diablo te lanza, le tenemos que lanzar nosotros la verdad. No, mira, diablo, ¿sabes qué te digo? La palabra de Dios dice, no dejemos de congregarnos. Amén. Así que si tú no te quieres congregar, pues no te congregues, pero yo sí. Amén. Si el diablo te dice que es una mentira, mira, nunca vas a cambiar. Siempre tu problema va a estar igual. Pues mira, tenemos que aplicar la palabra de esa mentira del diablo a aplicársela con la verdad. Pues mira, diablito, ¿sabes qué pasa? Tengo malas noticias porque mi Dios me dice que iré de gloria en gloria y de triunfo Amén, en triunfo. aleluya, Y voy gloria a a ir Dios. de gloria en gloria, triunfo en triunfo. Aparte, el Señor a mí me dijo que soy más que victoriosa por medio de aquel que me amó, que es mi Señor Jesús. Amén. Y entonces, esa mentira es totalmente derrotada. Tenemos que destruir las mentiras que nos vienen del mundo, nos vienen del diablo, nos vienen incluso de nuestra propia carne. Entonces, hermanos, para concluir, vamos a hacer un pequeño repaso. Nosotros primeramente tenemos que creerle a Dios, creer a Jesús, Amén. vivir por su palabra, por sus Amén. promesas, tener comunión diaria con la oración, ocuparnos con temor y temblor, o sea, congregarnos en una iglesia y después deshacer las mentiras que el diablo o la carne o el mundo nos vienen con la verdad. Si nosotros pasamos tiempo en la palabra, vamos a saber, porque ¿cómo conoceremos la verdad? La verdad es la palabra. Amén. La palabra dice, la palabra, el verbo fue hecho carne. Entonces, la palabra es Cristo, es el verbo. Y Cristo es la verdad, el camino y la vida. Amén. Entonces, si nosotros pasamos tiempo, pues cada noche, un ratito en la mañana, bueno, cada uno sabe y se organiza su tiempo. Si pasamos tiempo en la palabra, que es la verdad, vamos a conocer la mentira. Porque cuando tú te das la verdad, que no, mira, yo ya conozco, sé la verdad, a mí no me pueden contar porque ya sé la verdad. Entonces, conociendo la verdad, la mentira no puede tener cabida. Todo el pecado, las cadenas, las ataduras, Cristo ya las rompió. Amén, aleluya. Ya las rompió. Y tenemos que vivir bajo esa verdad. Esa es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es la verdad. Dios ya te libertó.
Amén. Así que hermanos, que el Señor os bendiga hasta aquí la palabra. Hasta la próxima palabra, Dios mediante, Gloria a y que Dios. tengáis una semana bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Amén.